Miércoles 30 de septiembre del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones desarrolló exposición sobre nuevas reglas al financiamiento de partidos y campañas electorales. Miembro del Pleno del JNE, Jovian Sanginés, resalta necesidad de un código electoral que unifique legislación electoral. Sorteo para la elección de los miembros de mesa para las elecciones generales será el 31 de enero del 2021. Amigos, rápidamente vamos con el desarrollo de nuestra información electoral. Idea Internacional exhorta a la ciudadanía a evaluar la viabilidad de las propuestas de los candidatos para las elecciones generales del 2021. Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional, indicó que nos encontramos en una situación electoral atípica, lo que podría generar discursos difusos y con alto contenido demagógico. En tal sentido, exhortó a la ciudadanía a evaluar la viabilidad de las propuestas de los candidatos al Ejecutivo, Legislativo y Parlamento andino. Resaltó la necesidad de propuestas serias que puedan cumplirse y no solo prometerse. El contexto es complejo por los problemas generados por la pandemia y la crisis económica, manifestó. Señaló además que la campaña electoral de cara a las votaciones del 11 de abril tendrán restricciones para la movilización. El próximo año los peruanos elegiremos al nuevo presidente de la nación, a 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos. Vamos con la siguiente nota. Jurado Nacional de Elecciones promueve el análisis sobre la participación ciudadana en el contexto de la COVID-19. Esta es una nota de Carolina Díaz. El nuevo panorama que el país vive a raíz de la pandemia ha generado interrogantes sobre la participación de la ciudadanía democráticamente de cara a las elecciones generales este 11 de abril. Preguntas como qué retos enfrenta la ciudadanía ante la nueva convivencia, de qué manera ha cambiado tras una pandemia y cómo ha afectado a la desigualdad por género en el país. Estas serán abordadas en el conversatorio La participación ciudadana en el contexto de la COVID-19, organizado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Se realizará el próximo miércoles 7 de octubre a las 7 de la noche y se transmitirá en vivo en el Facebook del JNE. Cabe señalar que los ponentes serán la directora de la ADENEF, Milagros Suito Acuña, quien comentará sobre los esfuerzos que se realizan para tener una mayor participación ciudadana en el contexto actual. También contará con el aporte de la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, Patricia Zárate, y Pilar Tello, oficial del Programas en Perú y responsable del área de género para Latinoamérica en Idea Internacional. Así también, la ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Patricia Andrade. Todas abordarán el nuevo escenario que tendremos haciendo frente a una pandemia y participando activamente en un proceso de elección. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones realizó una exposición sobre las nuevas reglas sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales que regirán en las elecciones generales del 2021. Vamos a ver la nota. El nuevo marco legal para las próximas elecciones generales en el país presenta cambios sustanciales al financiamiento de los partidos y sus campañas electorales. Entre las modificaciones a la ley tenemos el financiamiento público directo que sale del presupuesto general de la República. Para el abogado José Villalobos, esta ley habría perdido el enfoque de fortalecer a los partidos por la siguiente razón. En un principio, esta ley buscaba el fortalecimiento de los partidos, dándole dinero para que realicen labores de capacitación, de formación, para tener mejores cuadros políticos. Sin embargo, ahora el Congreso lo que ha hecho es meter una trampa a la norma para poder gastar ese dinero en la campaña electoral y sobre todo pagar sus encuestas electorales. Eso lo que va a hacer es un trato discriminatorio porque solo hay 9 partidos en el Congreso que tienen financiamiento
y como saben hay 24 partidos, es decir, va a haber 15 partidos que no tendrán financiamiento del Estado para pagar sus encuestas y hay una desigualdad. Otra ley modificada está vinculada al financiamiento privado que los partidos reciben de personas naturales o empresas para la realización de reuniones proselitistas. Antes el monto tope que se podía recibir como donación era de 120 UIT, un aproximado de 500.000 soles. Ahora se ha disminuido esa cantidad. Ahora los partidos por actividades proselitistas solo pueden captar 100 unidades impositivas tributarias por actividad, es decir, por cada cena, por cada cóctel. Pero además, la innovación de esta ley, lo positivo, es que el partido deberá informar a la OMPE 7 días antes de la realización de esta actividad para que la OMPE pueda efectuar la supervisión. Por otro lado, Villalobos recordó que conductas están prohibidas en la propaganda política de cara a los comicios de abril. Hay que jugar con los electores. No se podrá entregar medicinas, es decir, no podrán los candidatos utilizar la pandemia para regalar medicinas. No se puede regalar agua, bidones de agua, llevar camiones cisterna. No se puede regalar materiales de construcción y tampoco se puede regalar enseres de hogar. No puedes regalar ningún enser del hogar u otros bienes, de manera directa o a través de terceros. Estos fueron algunos puntos comparativos tratados por el abogado José Villalobos durante la charla de martes electoral que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jovian Sanginé, resaltó la necesidad de un código electoral que unifique la legislación electoral y fortalezca el sistema democrático del Perú. El miembro del Pleno del JNE, Jovian Sanginé Salazar, recientemente incorporado al máximo ente electoral, resaltó la importancia de la aprobación del proyecto de ley de Código Electoral, a fin de que el país tenga un marco normativo coherente, unificado y moderno que permita forjar una mejor democracia. Por eso yo saludo sinceramente el proyecto que está formulándose con miras a hacer un plexo normativo electoral que permita cohesionar estas normas sueltas o variables que las tenemos hoy en día. Yo creo que determinando cuál puede ser la línea directriz que puede impulsar, digamos, las etapas que se pueden generar en instancias para poder resolverse de una manera coherente, unificada, e inclusive que haya hasta una instancia plural, ¿no? La instancia plural es un principio constitucional. Entonces, teniendo un código electoral, muy bien se podría determinar jueces electorales que puedan generar instancias de reflexión, ¿no? La propuesta de código electoral elaborada por el JNE está centrada en 4 pilares: la unificación sistematizada de las normas electorales, la optimización de la justicia electoral, un cronograma electoral adecuado y el fortalecimiento de los partidos políticos. Yo sí, repito, considero su importancia. Creo que es necesario para poder tener una línea de acción que permita viabilizar con mucha mayor eficiencia lo que es la justicia electoral. Como se recuerda, la gestión del doctor Ticona Postigo impulsa desde hace años atrás esta propuesta legislativa, que tiene como fin fortalecer el sistema democrático peruano. Por otro lado, el sorteo para la elección de los miembros de mesa para las elecciones generales será el 31 de enero del 2021, según el cronograma electoral recientemente aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. De acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, el sorteo de los miembros de mesa a cargo del proceso electoral del 11 de abril del próximo año será el domingo 31 de enero del 2021. El sorteo será efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y se realizará de manera simultánea con las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Según la Ley Orgánica de Elecciones, el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del país o estar incurso en alguna de las incompatibilidades o ser mayor de 70 años.
Asimismo, la norma señala que están exceptuados de ser miembros de mesa los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los integrantes del sistema electoral. Como se sabe, el proceso comicial se desarrollará en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus, por lo que se promulgaron diversas normas transitorias para establecer medidas que permitan su éxito, tanto en la primera vuelta como en una eventual segunda ronda de votación. El próximo 11 de abril del 2021, más de 25 millones de peruanos podrán elegir al presidente de la República y vicepresidentes, así como a los integrantes del Congreso y Parlamento andino. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, afirmó que el Ejecutivo continuará las reuniones con los líderes de las organizaciones políticas a fin de que las elecciones del 2021 sean neutrales y transparentes. El Poder Ejecutivo continuará las reuniones con los líderes de las organizaciones políticas del país, con miras a las elecciones generales del próximo año, confirmó el premier Walter Martos. Refirió que el objetivo es recibir sus aportes respecto a la lucha contra la pandemia del coronavirus, la reactivación económica y la transferencia de gobierno a fin de que sean neutrales y transparentes. El jefe del gabinete ministerial se refirió también al encuentro que sostuvieron el presidente Martín Vizcarra y el titular del Parlamento Manuel Merino de Lama, resaltando que el Perú está primero ante cualquier diferencia. De otro lado, Martos Ruiz confirmó que el próximo mes se realizará un nuevo estudio de cero prevalencia para determinar la situación epidemiológica de la COVID-19 en el país. Estimó que las personas que se habrían contagiado con el nuevo coronavirus estarían en el rango de 30% a 35%, por lo cual un posible rebrote de la pandemia sería diferente en el Perú en comparación a Europa. A continuación, conozca las modalidades de elección interna previstas en la normativa electoral vigente. Recuerde que para poder postular en esta parte del proceso tiene hasta hoy para afiliarse a la organización política de su preferencia. Las fechas establecidas para las internas de las organizaciones políticas están previstas para el 29 de noviembre y 6 de diciembre próximo. No obstante, los partidos tendrán que definir por cuál de las dos modalidades se inclinarán para su proceso democrático. Tal como señala la normativa electoral vigente, las elecciones internas pueden realizarse con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Esta modalidad está prevista para el 29 de noviembre y tal como mencionamos, se elegirán a los candidatos o delegados por parte de los afiliados de la organización. Por otra parte, también existe el formato de elecciones a través de delegados, quienes previamente fueron elegidos en la modalidad anterior. Dicho proceso fue programado para el 6 de diciembre. Las organizaciones políticas deberán informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el tipo de elección interna seleccionada durante el plazo de convocatoria. Es importante mencionar que hoy vence la fecha límite para que las agrupaciones políticas presenten sus listas de afiliados ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos una entrevista con Manuel Chuquillanqui, él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a JN Noticias, es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Paloma? Es un placer estar aquí contigo. Bien, vamos a comenzar hablando de este reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas de las organizaciones políticas, pero primero nos gustaría que nos comentes cuáles son estos reglamentos que recientemente ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, aquí hay que recordar de que en marzo el Congreso de la República emitió una ley por la cual se permitía hacer una serie de reformas electorales a lo largo de este año. Y el propio Congreso de la República se puso como fecha límite el 28 de septiembre, como último día en el que podían publicarse las normas que iban a ser aplicadas o las reformas que iban a ser aplicadas al proceso de elecciones generales 2021. Justamente en cumplimiento de ese plazo, y una vez este se ha vencido, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido y ha aprobado una serie de reglamentos que van a ser aquellos que van a regular ya los detalles de la elección dentro del marco que ha establecido tanto la Constitución como la legislación vigente.
Entre estos reglamentos podemos encontrar reglamento de inscripción de listas de candidatos, reglamento, por ejemplo, de aplicación de la prohibición de contradádivas. Podemos encontrar además los reglamentos sobre democracia interna y sobre todo los cronogramas electorales y el cronograma electoral de la elección general que, digamos, detalla en una línea de tiempo todos los hitos del proceso electoral, desde los primeros que hemos tenido ya incluso el año pasado, en diciembre, hasta el día de la elección y la potencial segunda vuelta que podría darse en el marco de este proceso. Bien, en este momento vemos en pantalla ya el cronograma electoral y nos gustaría que nos comentes cuáles son los hitos más importantes en este momento del cronograma para las elecciones generales del 2021. Claro, como te decía, Paloma, el cronograma electoral es básicamente una línea de tiempo en la que aparecen distintos hitos electorales, ¿no? Dentro de estos hitos, yo resaltaría algunos que son los más importantes. El más cercano, por ejemplo, que tenemos ahora, vence el día 12 de octubre, que es la fecha máxima para que las organizaciones políticas que deseen participar en alianza puedan presentar sus solicitudes de inscripción ante el registro de organizaciones políticas. Y obviamente ellos tienen para presentar hasta el 12 de octubre y la idea sería de que al día 29 de octubre tengan ya la inscripción hecha. Esta fecha del 12 de octubre también es importante porque también es la fecha máxima que tienen las organizaciones políticas para poder presentar sus reglamentos electorales. Luego de esta fecha, entramos ya al periodo de democracia interna, ¿no? Y aquí dentro del periodo de democracia interna creo que una fecha a destacar es la del 29 de noviembre, que es la fecha central en la que se van a realizar los comicios internos, ¿no? Luego de esta fecha del 29 de noviembre, la siguiente en importancia es la fecha máxima de presentación de listas de candidatos, que va a tener que tener lugar el día 22 de diciembre. Esa fecha es central, puesto que a partir de ese momento vamos a saber cuáles son las personas que quieren participar del proceso electoral. Lo que sí hay que recordar es de que, si bien es cierto, el 22 de diciembre las organizaciones políticas van a solicitar inscribir candidatos, esos candidatos pasan por filtros dentro del Jurado Nacional de Elecciones, así como también por la propia ciudadanía, que puede presentar tachas una vez estos se han presentado ante los jurados electorales especiales. Y aquí vendría, digamos, otra fecha que es muy importante dentro del cronograma electoral, que son las fechas límites, tanto para excluir candidatos, ya sea por temas de dádivas o exclusiones, digamos, por dádivas o por hoja de vida, como también las exclusiones por temas penales. En el caso del primer grupo, que esto es las exclusiones por hoja de vida o las exclusiones por la entrega de dádivas, estas se pueden hacer solamente 30 días antes de la elección. Eso quiere decir que al 12 de marzo es la fecha máxima en la que se van a producir exclusiones por este tipo de casos. Por el otro lado, aquellas personas que hayan recibido una condena privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso pueden ser retiradas o excluidas del proceso electoral hasta un día antes de la elección, es decir, hasta el 10 de abril. Y bueno, ya las fechas posteriores son las que ya todos conocemos, ¿no? El 11 de abril es el día central de la elección, en donde esperamos que toda la ciudadanía participe para elegir a nuestras próximas autoridades y, en caso de ser necesario, pues ya posteriormente, en junio, se realizaría una segunda elección. Clarísima la explicación sobre este cronograma electoral. Nos gustaría que nos comentes, además, cuáles son las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas de cada organización política. Claro. Como todos sabemos, esta elección general 2021 es diferente. Es diferente no solamente por el contexto en el que nos encontramos, ¿no?, sino también porque a partir de esta elección se da la participación obligatoria del sistema electoral en los procesos de selección de candidatos de las organizaciones políticas. Esto quiere decir que OMPE se encargará de la organización del proceso, RENIEC se encargará de la elaboración del padrón electoral y el Jurado Nacional de Elecciones tiene dos funciones principales: la fiscalización del proceso y la administración de justicia. La ley además le encargó la emisión de un cronograma electoral para este pequeño proceso de democracia interna, ¿no? Aquí yo quería destacar nuevamente el hecho de que el 29 de noviembre va a ser el día de la elección interna. Ahora bien, hay que recordar también de que en este proceso de elecciones internas,
las organizaciones políticas tienen dos opciones. Pueden hacer elecciones internas por delegados o pueden hacer elecciones internas con un militante, un voto, es decir, con la participación de todos sus afiliados. Sin embargo, en el caso de los delegados que van a elegir a los candidatos tienen que a su vez ser elegidos por los propios afiliados. Esto quiere decir que el día 29 de noviembre todos los afiliados de todas las organizaciones políticas van a participar de un proceso interno. Un grupo va a elegir directamente a sus candidatos y otro grupo va a elegir a sus delegados. Ya los delegados, el 6 de diciembre, se reunirán para poder elegir a los candidatos que participarán del proceso electoral. Aquí hay que recordar de que hay una fecha que está delimitada tanto en el cronograma general como en el cronograma de elecciones internas, y es de que el día 9 de diciembre OMPE va a tener que publicar los resultados de la elección interna, ¿no? Y obviamente esto concatena con el hito que tenemos de la presentación de listas de candidatos, que es el 22 de noviembre, ¿no? Y con estas fechas más o menos se tendría claramente establecido, digamos, cuáles son todos los hitos, y obviamente todos concatenarían para poder, digamos, cumplir con las etapas que demanda el proceso electoral. Listo, Manuel, nos gustaría hacer una precisión. ¿De qué forma se realizaría la elección de estos candidatos en las elecciones internas a través de un militante, un voto y para elegir también a los delegados de las organizaciones políticas? Sí, claro. Como te mencionaba, las organizaciones políticas tienen dos opciones para poder realizar digamos, la selección de sus candidatos, ¿no? Por un lado, ellos tienen que señalar a OMPE si van a querer realizar la elección a través de una elección cerrada, es decir, una elección donde participan solos los afiliados, que es una elección con voto secreto, libre, y digamos de cada uno de los afiliados, ¿no? Donde los afiliados eligen directamente a quienes van a ser los candidatos del proceso electoral. Pero también la otra opción que les da la ley es de que ellos puedan elegir hacer un proceso de selección de candidatos de forma indirecta, a través de delegados. Como mencioné hace un momento, la ley exige que los delegados sean elegidos también por los afiliados. Entonces, de alguna forma, todos los afiliados van a tener al menos cierto nivel de participación, incluso de elegir esta modalidad. Aquí es importante volver a resaltar la fecha del 12 de octubre, que no solamente, como mencionaba antes, es la fecha en la que los partidos van a decidir presentar sus solicitudes para participar como alianza, sino también el 12 de octubre es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas tienen que remitir al ROP, al Jurado Nacional de Elecciones, los reglamentos electorales. Esto es importante porque el reglamento electoral de cada uno de las organizaciones políticas delimita la forma en cómo ellos van a realizar o desean realizar la elección interna, además de que incluye información que luego va a ser muy útil para el Jurado Nacional de Elecciones, puesto que, como te mencionaba también antes, el jurado tiene una labor jurisdiccional en el marco de las elecciones internas, puesto de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a conocer en apelación las decisiones que haya tomado el órgano central del partido político. Y en ese sentido es importante que, como la institución pueda conocer la forma en cómo se han delimitado las reglas de la elección interna para poder, digamos, tomar las mejores decisiones, ¿no? Aquí también es importante destacar ya, y esto hablando un poco de la elección en general, la elección interna en general, que según el cronograma que existe para las elecciones internas, las organizaciones políticas tienen un periodo también para poder convocar a sus comicios internos, que va del 12 de octubre al 15 de octubre, que van a ser los días en los cuales todas las organizaciones políticas van a poder convocar a sus elecciones internas. Listo. Respecto al padrón de afiliados, ¿cómo se obtendrá brevemente, por favor? El padrón de afiliados es elaborado en base el padrón electoral que se va a utilizar en las elecciones internas se hace en base al padrón de afiliados, ¿no? El padrón de afiliados es aquel que está registrado ante el registro de organizaciones políticas. Es importante acá recordar de que el día de hoy vence el plazo para que los ciudadanos que así lo deseen puedan inscribirse como afiliados ante las organizaciones políticas. Lo que sucede es de que las organizaciones políticas luego van a tener que remitir esta información al registro de organizaciones políticas, el cual, después de consolidar la información, se la remite a RENIEC, que tiene el conocimiento técnico para poder depurar esas listas de afiliados, esas relaciones y padrones de afiliados, y convertirlos en un padrón electoral, digamos, depurando a las personas que puedan haber fallecido, que ya, digamos, en las que incurran algún tipo de error.
de tal forma de que estos padrones van a estar completamente saneados para poder ser utilizados ya en el proceso de selección interna. Listo, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. No, es un placer, Paloma. Gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Al volver, más información. La Junta Nacional de Justicia busca fortalecer el sistema judicial peruano. Por ello, propone que en los próximos años el 100% de los jueces y fiscales sean titulares. Veamos. Con el objetivo de revertir la provisionalidad en el sistema judicial, Aldo Vázquez, presidente de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo que se necesita un cuerpo nacional de jueces y fiscales que se ajusten a la demanda real de cada jurisdicción. Informó que en el Perú contamos con cerca de 3.300 jueces y aproximadamente 1.000 de ellos son supernumerarios. Además existen alrededor de 6.500 fiscales, de los cuales más de 2.600 son provisionales. Hay un amplio consenso en el sentido de que esta provisionalidad es un factor de vulnerabilidad respecto a la independencia de la actuación de jueces y fiscales, indicó Vázquez. Además, exhortó a la sociedad peruana y a la comunidad jurídica para garantizar que los procesos de selección resulten vencedores los candidatos más idóneos. El Poder Judicial congeló bienes del fallecido expresidente Alan García en el marco de la investigación por el caso Odebrecht. El subsistema especializado en extinción de dominio del Poder Judicial congeló 3 bienes del fallecido exmandatario Alan García, quien en vida era investigado por la presunta recepción de dinero ilícito de parte de la empresa brasileña Odebrecht. La Sala de Apelaciones confirmó la medida, que fue requerida en primera instancia por la fiscal Marita Rengifo. Los familiares del ex jefe de Estado habían apelado tal decisión. Sin embargo, el tribunal presidido por la jueza Clotilde Cavero ordenó la medida de inhibición sobre la casa de Miraflores, la medida de no innovar sobre el estacionamiento para yate en la playa Los Pulpos y el embargo en forma de retención de $840.874, más el interés compensatorio por la ejecución del proyecto inmobiliario Edificio Malecón Francia. Para la fiscal Rengifo, tales propiedades habrían sido adquiridas con el dinero ilícito entregado por la compañía brasileña. En la disposición judicial, se señala como evidencia las declaraciones del exsecretario presidencial Luis Nava y el exdirectivo de Petroperú, Miguel Atala. El presidente Martín Vizcarra supervisó la segunda etapa de ensayos clínicos de la vacuna china que se realiza en la Universidad de San Marcos. Tras su paso por esta casa de estudios, el mandatario resaltó el compromiso de los ciudadanos de participar en esta investigación. El presidente Martín Vizcarra señaló que la vacunación es una etapa fundamental para la lucha contra la COVID-19. Esta declaración la brindó durante su visita a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se desarrollan los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna del laboratorio Sinopharm de China. La vacunación es una etapa fundamental para el combate del COVID, porque nos va a inmunizar a la población. Entonces, le estamos poniendo mucho esfuerzo. El 11 de septiembre estuve yo también acompañando el inicio de la vacunación en la Universidad Cayetano Heredia. No ha terminado aún el mes y ya estamos aquí en la Universidad Mayor de San Marcos. Además, el jefe de Estado señaló que se puede ver que la población está comprometida con la lucha contra el nuevo coronavirus. Se inicia la inscripción de los candidatos voluntarios y en minutos se inscriben, no 3.000, el doble de lo que necesitamos. En menos de media hora ya estaba cerrada la cantidad de voluntarios, porque la población está comprometida en ayudar, también en sumar esfuerzos. El mandatario también agregó que faltan meses para obtener la vacuna, motivo por el cual alentó al país a no bajar la guardia ante la enfermedad y pidió seguir respetando las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene. Es importante mencionar que son 40 voluntarios los que asistieron en el primer día de esta investigación.
Durante la pandemia, uno de los sectores más golpeados ha sido el turismo. Nosotros vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Carlos Canales Anchorena. Él es presidente de Canatur. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Señor Canales, para que nos comente, mañana se inicia la fase 4 de reactivación y esta contempla la actividad turística. Si podemos precisar qué es lo que se reactiva desde el día de mañana. Bueno, estábamos esperando con muchas ansias el reinicio de los vuelos internacionales. Esto va a permitir que se reactive por fin la industria turística, hoteles, restaurantes, transporte turístico. Con eso esperamos poder facturar octubre, noviembre, diciembre unos 500 millones de dólares que ingresarían a la economía del sector. Por otro lado, también se están incorporando algunas actividades en el transcurso del mes, como van a ser las ferias empresariales, el tema de casinos y tragamonedas y el tema de congresos y eventos con aforos obviamente resumidos, ¿no? Estas son actividades que tienen que estar incorporándose en el transcurso de la fase 4 a partir del 15 o fin de mes de octubre. Claro, tenemos también conocimiento de un acuerdo de cooperación que se ha firmado con la Municipalidad de Lima. ¿De qué trata este acuerdo? Justamente lo que estamos buscando es promover el turismo urbano. Una de las formas más rápidas de poder hacer que los negocios, las actividades económicas dentro de una ciudad se puedan activar es a través de la movilización de los residentes en una ciudad hacia sus atractivos turísticos. Podemos apreciar un maravilloso centro histórico, el Parque de las Fuentes de Agua. Ya se han abierto todos los parques temáticos a partir justamente de la fase 4, que va a permitir que podamos ir a lugares como el Parque de las Leyendas, que estaba cerrado, donde la gente va a poder relajarse un poco justamente para evitar el estrés que todos tenemos, que nos ha generado el confinamiento. Y esto, de alguna forma, es una unión con la municipalidad, es promover actividades dentro de la propia ciudad, y eso puede generar una recuperación de hasta un 30% en la economía de los establecimientos turísticos de Lima. Lo cual es bastante importante porque se han visto muy golpeados estos sectores, los trabajadores, los dueños de diversas empresas. Sin embargo, señor Canales, nos gustaría que usted nos comente también cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que se van a implementar, porque todavía estamos en medio de una pandemia. Justamente lo que tiene el sector turismo es que tiene un cumplimiento de protocolos muy exigentes. Como el turismo está basado en movilización de un lugar a otro y en contacto entre personas, se han tomado una serie de medidas. Si tú vas a un hotel, para entrar al hotel tienes que pasar por un proceso de sanitización. Vas a limpiarte los zapatos con unos geles, te van a poner un spray. No vas a poder acercarte al counter, va a haber una distancia física entre la recepcionista y tú, no es necesario entregarle un documento, basta mostrárselo. Cuando vayas a una habitación, esa habitación previamente ya fue no solamente limpiada, desinfectada, que esas son las exigencias que requieres. Cuando vas a un restaurante, igual. Todo el proceso de sanitización para incorporarse, hay pasadizos largos, tienes un problema de ventilación, tiene que ser muy ventilado el lugar, se prefiere lugares abiertos, hay distancia física entre mesa y entre las personas que están compartiendo la propia mesa. Hay un máximo de 8 personas, que sea un núcleo familiar que puede ir a un restaurante. Cuando tomas transporte turístico, estamos a la mitad de la capacidad del aforo que tiene un vehículo. Y así te puedo mencionar que cuando los guías comiencen a ejercer su función, ellos podían manejar hasta 20 personas. Hoy día solamente pueden conducir grupos de 8 personas como máximo. Cuando vayas a Machu Picchu, antes podían entrar más o menos 1000 personas por hora. Ahora pueden entrar exclusivamente 65 personas. El sector nuestro es el más regulado, el que tiene los mayores parámetros sanitarios y los estamos cumpliendo.
Claro. Bien, nos gustaría también conocer, hemos hablado de este convenio, esta cooperación que se tendría con la Municipalidad de Lima. Sin embargo, también hay diferentes partes del país, regiones como Cusco, Arequipa, de repente, que tienen como actividad económica principal el turismo y que se han visto duramente afectados. En todo caso, ¿qué cosas para promover el turismo se está realizando en estas zonas específicas del país? Estamos trabajando de la mano con PROMPERÚ en 3 programas muy importantes de turismo interno. El día de mañana hasta el día 4 estamos generando una feria virtual, la primera feria virtual de turismo que se llama Perú Regiones, donde hemos logrado reunir empresas de 8 regiones del norte del país. Estamos promoviendo playas del norte y la Amazonía en esta primera feria, donde van a participar 27 empresas. Donde está Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, la región San Martín, Ucayali, Loreto, ¿no? Porque justamente hay una oferta muy importante en espacios naturales, con buena gastronomía, y tal vez lo más importante justamente es que la contaminación sanitaria en esos lugares es prácticamente cero, porque hubo muchísima contaminación y hoy día ya no se dan casos de COVID-19. A fines de octubre estamos empezando una segunda feria también virtual que se llama Turismo Perú, donde ahí estamos convocando a todas las regiones del país, porque ya estará recuperado el Cusco, Puno, Arequipa, que han sufrido una crisis sanitaria muy grande hasta hace muy poco, y en ese proceso de recuperación le estamos promoviendo, porque los próximos 2 años creemos que el turismo interno es el que va a poder ayudar a crear trabajo, va a sostener la actividad turística, ya que el turismo receptivo se resentirá por lo menos hasta julio del próximo año. Entonces tenemos que promover que los peruanos conozcamos nuestro territorio, nuestras riquezas. Para darte un ejemplo, a Machu Picchu al año van casi 2 millones de personas. Solamente son 300.000 peruanos y los demás son extranjeros. La intención es que sea al revés, que en estos 2 años promovamos que la mayor cantidad de peruanos conozcan su territorio y lo amen. Y así podemos hablar de lugares maravillosos, Ica, Iquitos, Tarapoto, San Martín, Alto Mayo, todas regiones extraordinarias, el propio Huancayo, que es un lugar increíble. Tenemos muchísimas cosas para poder mostrarle, y los peruanos, lamentablemente, a veces preferimos viajar al extranjero y no conocer nuestra propia patria. Es un buen momento para conocer lo nuestro, en todo caso, señor Canales. Bien, para finalizar con la entrevista, si pudiera hacer una invitación a aquellas personas que nos están viendo para que viajen al interior del país, viajen a conocer lo nuestro. Una forma de desarrollar el turismo, que significa inclusión social, descentralización, lucha contra la extrema pobreza, una dinamización del trabajo, es haciendo turismo al interior del país. Hay muchísimas poblaciones que los van a esperar con los brazos abiertos. Estamos articulando con los alcaldes y con los gobernadores regionales para poder hacer eventos cuando ustedes nos visiten. De tal forma que les pido que ayuden al desarrollo del turismo, porque este nos va a ayudar a salir de esta crisis económica en la que nos encontramos. Sobre todo, valorizando nuestra identidad nacional, nuestro patrimonio cultural y natural. Somos muy ricos, pero si no lo conocemos, la pobreza estará con nosotros. Seamos ricos conociendo nuestro país. Los invitamos a conocer el Perú interno, el Perú desde adentro. Muchas gracias. A usted las gracias, y sin perder de vista las medidas de seguridad, que son bastante importantes en este momento. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Durante estos 9 meses del 2020 se registraron 459 sismos en el país. De ellos, 170 ocurrieron en Arequipa, posicionándose como la primera región con mayor ocurrencia de sismos. Arequipa es la primera región del país con mayor ocurrencia de sismos. De los 459 sismos registrados en los 9 meses del año, en Arequipa se registró aproximadamente el 38%, equivalente a 170.
informó el jefe del Centro Vulcanológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, José del Carpio. El resto de los temblores se registró en otras regiones, pero por muy debajo de los registrados en Arequipa. El 8% de los sismos tuvo su epicentro en Lima, el 5% en Tacna, y el resto se distribuye en otras localidades del Perú. De los sismos ocurridos en la tierra del volcán Miste, el 56% se registró en la provincia de Caylloma, casi todos asociados a las fallas geológicas del Valle del Colca y a la presencia de volcán Sabancaya. El temblor más fuerte que se registró en la región Arequipa fue el ocurrido el pasado 6 de agosto con una magnitud de 5.6 grados, cuyo epicentro fue registrado en las lomas de la provincia de Carabelí. Durante la sesión de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional de Arequipa, José del Carpio informó que también se trabaja para la instalación de acelerómetros como parte del sistema de alerta temprana. Nos vamos al norte, en Julcán, La Libertad, así como en otras regiones, las autoridades están impulsando la reactivación del turismo y la economía con diversas obras. Este es un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. En la provincia de Julcán colocaron la primera piedra para el inicio de la obra mejoramiento del terminal terrestre de dicha jurisdicción. El alcalde, regidores, diversas autoridades y pobladores en general participaron de esta ceremonia que marca la apertura de importantes obras en beneficio de la población, a pesar del estado de emergencia que atraviesa el país. Y a ustedes también, maestros, operarios, tenemos 42 días hábiles para embellecer nuestro terminal. Dejo en sus manos esta obra que es de mucha importancia para que todos los visitantes que vengan de otros sitios, de otras provincias, se lleven una buena, llamémoslos así, expectativa que tenemos un terminal bonito. Pero a esta obra se unirán varios proyectos en diversos barrios de la capital, tras el programa Trabaja Perú, que ya se ejecuta a nivel nacional y que busca reactivar la economía ante la crisis generada por el coronavirus. Agradecerles por ser partícipe de este proyecto tan importante y otra vez agradecer a Dios por brindarnos salud para seguir consiguiendo mucho más proyectos y demostrar la experiencia de nuestro alcalde provincial Marco Antonio. Las autoridades señalaron además que este programa beneficiará a cientos de julcaneros que están considerados dentro del grupo de condición de pobreza. Por otro lado, el Ministerio de Educación anunció que en el primer trimestre del 2021 se retomarían las clases semipresenciales en las universidades. Además, aseguran que realizan diversos esfuerzos para evitar la deserción educativa. El Ministerio de Educación trabaja la mejor estrategia de seguridad sanitaria para que las clases semipresenciales en las universidades del país se reanuden el primer trimestre del próximo año, tal como también se está proyectando para la educación básica regular, aseguró Jorge Mori de la Dirección General de Educación Superior del Minedu. El ministerio está abocado a reducir el impacto negativo que la pandemia genera en la educación superior universitaria y que ha ocasionado que a la fecha 174.544 estudiantes suspendan sus estudios, principalmente por la falta de conectividad para seguir la educación remota. Luego indicó que el objetivo es que todos estos estudiantes afectados por la pandemia vuelvan y se reintegren a la universidad en el primer trimestre del 2021. El representante del Minedu manifestó que desde marzo de este año, cuando se inició el estado de emergencia, el ministerio ha desplegado 4 líneas de acción para mantener las 51 universidades públicas del país en funcionamiento, en un contexto de educación remota, y también para que los estudiantes tengan la posibilidad de conectarse y no perder sus estudios. Hay muchas regiones en el país donde no existen carreteras. En la provincia de Sánchez Carrión se inauguraron trochas carrozables que unen varias localidades. Los pobladores demandan vías asfaltadas para fomentar el crecimiento económico. Este informe es de TV Cosmos. Con la finalidad de mejorar la transitabilidad en la provincia de Sánchez Carrión, la municipalidad del lugar entregó la obra e inauguró la trocha carrozable que une la Quebrada María con el Puente El Guayo. Muchos caseríos de la zona se verán beneficiados con esta apertura. Al finalizar el 2019 tuvimos una visita y nos hicieron ver una problemática muy particular en esta zona. Nos indicaron que los camiones de carga
que venían del valle y de los caseríos, ¿no? Y otros sectores tenían dificultades para pasar acá en este tramo. Entonces encargamos de que se hagan las coordinaciones primero con los propietarios de terreno y luego también encargamos a ODEMA, a quienes yo tengo que agradecer públicamente el día de hoy. En estos días estamos desarrollando intervenciones en toda la provincia en lo que es mejoramiento también de carreteras vecinales se llaman. Esta trocha contará con 1,5 kilómetros de distancia e impulsará el comercio de los productos agrícolas de esta zona de la provincia. Asimismo, permitirá un mejor traslado a los mercados de Sánchez Carrión y de toda la región. La carretera, todo lo que es parte baja de los caseríos, que verdaderamente es una gran necesidad a nosotros para integrarnos como hermanos ciudadanos de los caseríos. Me siento como autoridad bien agradecido que haya tenido por bien una vez más al señor alcalde provincial y gracias a Dios hoy día se ha cumplido ya la meta, el sueño que realmente se soñaba tenernos. Esta realidad fue bien recibida por parte de los pobladores, quienes se dieron cita en esta ceremonia, pues aseguran que esperaron por mucho tiempo esta mechora. Y llegó el momento que todos estaban esperando, Agenda Cultural de la mano de Carolina Díaz. Escuché una risa. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola Paloma, buenos días. Con muchas novedades aquí en Agenda Cultural, espero que estés atenta. Claro que sí, vamos. Bien, comenzamos. Como sabemos, están haciendo muchos esfuerzos para reactivar la economía en el país y el sector turismo ha sido muy afectado. Por ello, los cusqueños podrán ingresar gratuitamente a la maravilla Machu Picchu. Ellos podrán hacerlo desde este lunes 5 de octubre. Primero serán ellos, luego los turistas nacionales y por último los extranjeros. Esto será en los 47 distritos turísticos registrados en la región cusqueña. Las visitas comenzarán este lunes 5 y comprenderán Machu Picchu, los 16 atractivos que ofrece el boleto turístico, claro, manteniendo en todo momento los protocolos de salud para evitar la propagación de la COVID-19. Lo que se busca es beneficiar a los ciudadanos que viven directa o indirectamente del turismo en Cusco, como artesanos, guías de turismo, agencias de viaje, microempresarios y empresarios. Entonces, esta es una gran noticia para los cusqueños que poco a poco se irán recuperando en estos espacios de esparcimiento que son, como sabemos, el Machu Picchu, una gran maravilla del mundo. Bien, por otro lado, queremos contarles que el Gran Teatro Nacional estrenará un programa de televisión, Teatro de Todos, este sábado 3 de octubre. Conducido por Denise Arregui. El escenario de gran puestas culturales recibirá distintas artistas, agrupaciones peruanas, esto para seguir creando nuevos espectáculos. Todo creado bajo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social. Pueden disfrutarlo desde TV Perú y por la web envivo.granteatronacional.pe. Son nuevas puestas en escena que esperemos disfruten desde este sábado a las 10 de la noche. Bien, hasta aquí con la Agenda Cultural. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y estaremos atentos al teatro en los próximos días. Muchas gracias. Y después de la Agenda Cultural tenemos nuestro bloque internacional. A 34 días de las elecciones en Estados Unidos se llevó a cabo el debate entre los aspirantes a la Casa Blanca, Donald Trump y Joe Biden, quienes vivieron un tenso momento con agresiones personales y constantes interrupciones en cada tema abordado. Veamos. Ayer por la noche se vivieron tensos momentos en el primero de los 4 debates de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ellos son Donald Trump y Joe Biden. No se dieron la mano debido al contexto de la pandemia, pero sí protagonizaron un constante cruce de palabras y ataques personales. Como era de esperarse, el presidente Trump sacaría toda su artillería frente al demócrata, indicando en sus intervenciones que nunca ha existido un presidente que haya hecho más que él, alzando la voz en todo momento e incluso llamando payaso a Biden, pese a los esfuerzos del moderador por mantener el orden. Así también realizó constantes interrupciones durante el debate, interrumpiendo incluso al moderador, al periodista Chris Wallace, quien mencionaba que estaba ahí para moderar y no ser ignorado. En su momento, Biden afirmó que el problema de seguridad en los suburbios es culpa de Trump, a quien calificó de racista y que todo lo que ha hecho fue desastroso para la comunidad afroamericana. Las
Aseguró que Estados Unidos es un país más débil y dividido bajo el mandato de Trump, atribuyéndole un mal manejo de la crisis de la COVID-19 que ha dejado más de 200.000 muertos en su país. Tienen que salir a votar, voten ahora, voten por quienes sientan que les va a mejorar la vida. Y tenemos que hacer saber a las personas. Pero no está respondiendo la pregunta. Responde la pregunta. Lo importante. ¿Por qué has permitido que la izquierda radical? ¿Quién está en tu lista, Joe? Es que es imposible. Caballeros. Para finalizar el encuentro debatieron sobre la nueva modalidad de votación que será por correo este 3 de noviembre, a lo que Biden defiende el voto por correo y asegura el proceso limpio, pidiendo que Trump acepte el resultado si es que pierde, ya que es tan legítimo como el presencial. Por otro lado, Venezuela entrega a la ONU su informe sobre derechos humanos en el país. Su versión contrasta y denuncia que un primer documento elaborado por la Misión de las Naciones Unidas se utiliza como arma política. El gobierno de Venezuela entregó a la ONU un informe sobre procesos por violaciones de derechos humanos en el país titulado La Verdad de Venezuela. La entrega de este documento se produce 2 semanas después de un informe publicado por la Misión de las Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro cuestiona que aquel fue hecho a distancia y relaciona su administración con violaciones de derechos humanos desde 2014 y crímenes de lesa humanidad como arma política. Algunos salieron por allí diciendo que ya se ha agotado la democracia y la diplomacia y que es momento de intervenir militarmente en Venezuela. Una irresponsabilidad de quien haya hecho semejante afirmación, pero esa es la utilización que le dan a este informe y a cualquier otro instrumento de los derechos humanos como arma política. Según la Fiscalía venezolana, más de 200 agentes y más de 120 civiles han sido acusados en los últimos 3 años por violaciones de derechos humanos. Desde Venezuela, en reiteradas ocasiones han indicado que con estas informaciones se busca manchar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy de JNE Noticias. Recuerda que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales amigos que retransmiten este noticiero. Los dejamos ahora con imágenes de Miraflores en Lima. Permiso.